Hola, bienvenidos a Cinéfilos Medellín. El día de hoy analizaremos el desplazamiento forzado en Colombia. Mis compañeras Laura Rendón, Natalia Giraldo, Juliet Giraldo y Tatiana Vargas les daremos un breve repaso de cómo ha sido el desplazamiento forzado aquí en Colombia. También tenemos como invitado al analista de cine Jerónimo Rivera, que es analista hace 24 años. La película que vamos a analizar se llama La Primera Noche, que fue grabada en 2013. Esta película muestra un poco de cómo ha sido el desplazamiento forzado en Colombia. Colombia es un país lleno de biodiversidad, pero con falta de paz. Un país en donde debes de buscar un lugar seguro para no ser violado, matado o secuestrado. Aquí vives una guerra de nunca acabar, o te acostumbras o pájaros a volar. Víctimas y más víctimas. Te acuestas y hay muertos, te levantas y hay muertos. ¿Cuándo acabará esto? Son miles de personas que se hacen la misma pregunta y que hace más de 10 años tienen a sus familias perdidas. ¿Quién responde por las víctimas? Son tantas preguntas pero tan pocas respuestas. Pero en medio de todo el conflicto, también puedes encontrar arte. Para continuar con este blog, vamos a hacerlo explicándolo desde unas preguntas. Comenzando por qué es un desplazamiento forzado. Un desplazamiento forzado es una situación en la que se encuentran ciertas personas que se ven obligadas a huir, dejando todos sus bienes materiales a la merced de diferentes guerrillas que existen en Colombia. El desplazamiento forzado se caracteriza por ser arremetido contra campesinos que viven en zonas boscosas del país. Esta guerra de poderes siempre ha existido y ha dejado aproximadamente 8 millones de desplazamientos, sin contar con las miles de muertes que ha ocasionado. Para dar continuidad, vamos a seguir con una pregunta de ¿desde cuándo se evidencian los desplazamientos forzados en Colombia? La historia nos cuenta que los desplazamientos forzados se empezaron a ver desde que empezaron a crear los grupos armados en Colombia y también cuando existían estas peleas entre los partidos liberales y conservadores. Esta guerra de poderes no es solamente para liderar políticamente el país, sino también para ver quién quedaba con el poder del narcotráfico. La larga lista de muertes que ha ocasionado la violencia en Colombia lastimosamente aún no para. Los desplazamientos forzados, la muerte de líderes sociales y el narcotráfico aún existen. Entre el año 2019 y 2020 mataron aproximadamente 251 líderes sociales. El director que escogimos para este análisis es Luis Alberto Restrepo. Él nace en Medellín en 1956. Pese a que deseaba convertirse en filósofo, se deja tentar por la fascinación de las historias contadas a través del cine y la televisión, convirtiéndose en uno de los directores de mayor reconocimiento en el país. Ha sido director de televisión de varios dramatizados y telenovelas de alta sintonía e impacto cultural, con las que ha ganado importantes premios como los India Catalina y los premios TV y Novelas. En el mundo de su filmografía en televisión tenemos diferentes producciones muy famosas en el país. La Nocturna 2017, Cuando vivas conmigo 2016, Las Hermanitas Calle 2016 y Sin tetas no hay paraíso 2007. Ahora bien, como parte de sus largometrajes tenemos La Primera Noche 2003, ganadora de múltiples festivales internacionales como Cine en Construcción en Francia 2002. La Pasión de Gabriel. Este fue el único largometraje colombiano en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Andrés Parra, su protagonista, ganó el Mayagüel de Plata a Mejor Actor. La película también recibió el premio del jurado del Festival del Cine de Varsovia y participó en el Festival Internacional del Cine de Mar del Plata. En 2019 estrena Amigo de Nadie,
película inspirada en hechos reales que recrea la convulsionada ciudad de Medellín de los años 90 a través de Julián, un joven privilegiado que un día decide solucionar sus problemas recurriendo a la violencia. En medio de la noche, Toño, su cuñada Paulina y sus 2 hijos huyen del campo a la ciudad con la intención de escapar de los conflictos que existen entre la guerrilla colombiana y el ejército, aunque esto signifique dejar atrás el lugar que han conocido toda su vida. A partir de ese momento, la cinta cuenta la experiencia por la que pasan estos jóvenes desde su llegada a la urbe, donde se enfrentan a su falta de recursos económicos y a un pasado en común con dolorosos recuerdos familiares. En él se desarrolla una historia de amor sin concretar. La película da cuenta entonces de esa traumática transición del campo a la ciudad que le ha tocado vivir a millones de colombianos, pero también es el relato de una dolorosa historia de desamor, la cual produce en el espectador una suerte de incómoda impotencia, tal vez mayor que la ocasionada por testigos del desmoronamiento y el estado de caos en que se encuentra el país. Porque al menos a eso ya estamos acostumbrados, pues la convivencia cotidiana con la violencia y la justicia ha dotado a los colombianos de resistencia e indolencia. La culminación de la película nos lleva a un final abierto, a un final un poco lejos de lo que el espectador esperaría, un final que es fiel con los personajes, que le hace justicia a lo acontecido, que nos habla de un destino impredecible, un final en el cual se nos muestra de una manera fiel y cruda. En el primer fotograma podemos ver a nuestra protagonista Paulina recostada en una esquina de un negocio de la ciudad de Bogotá, en un plano general que evidencia el cansancio y la desorientación por la ruta que ha llevado, y a pesar de estar en esta situación, se denota claramente su papel de madre. En el segundo fotograma tenemos a los 2 protagonistas sentados mirando al suelo. Podemos denotar la desesperación de estar sumidos en una dolorosa situación. Paulina y Toño llegaron a la gran ciudad con incertidumbre y con 2 pequeños a su lado, con un plano general que muestra un pequeño desenfoque en la parte trasera y profundidad, un sentimiento de vacilación para el espectador. En el primer fotograma, las prendas de los actores principales se puede evidenciar el color blanco como esperanza. Además, la iluminación es muy tenue. También el director de la película usa una iluminación natural en esta fotografía. El arte se puede interpretar como la intencionalidad del director en mostrar una realidad sin eufemismos. En el segundo fotograma, el vestuario usado en la película es de acuerdo a la época y al pueblo de donde viene. Se puede observar que la iluminación usada es una luz suave y difusa, dado a que genera pocas sombras y no tiene demasiado contraste. En este primer clip podemos encontrar al protagonista, Toño, un militar, que encuentra a su madre asesinada afuera de su casa. Los planos que generalmente maneja esta escena son entre planos generales, primer plano y plano secuencia, que juegan con la narrativa para causar en el espectador diversas sensaciones. Por ejemplo, en los planos generales se describe el ambiente y la situación del momento. En los primeros planos, la intencionalidad en torno a la narrativa, y los planos secuencia se usan para contextualizar la situación del conflicto que vivían los campesinos. Además, las escenas con flashback o retrospectivas ayudan a contar la historia en un modo no lineal. Hablamos del montaje, sonido y movimiento de la cámara. La escena está acompañada en su mayoría por un sonido ambiente, con un montaje interno, debido a que el movimiento de la cámara dramático
está determinando el dolor que Toño siente al ver a su madre muerta. En el segundo clip, la pareja protagonista tiene que desplazarse de su pueblo en una escena con plano secuencia y movimientos de cámara, donde el espectador puede sentir el miedo y la adrenalina junto con los protagonistas en su escape. Dentro de esta escena, la música que acompaña es una pieza clave en su desarrollo. La composición nos hace vivir el miedo de nuestros protagonistas y entender un poco su dolor, su angustia, con un montaje externo donde se evidencia cortos de planos rodados desde diferentes ángulos y unidos en un orden y ritmo concreto. El movimiento de cámara es lateral porque sigue la secuencia de las acciones realizadas por nuestros protagonistas. El cine colombiano en numerosas ocasiones ha sabido manifestar una estética del horror y también ha sido una pieza invaluable para asumir el deber del hacer memoria. Las películas han puesto en evidencia el recrudecimiento de la violencia a partir de los 90, generando conciencia. El cine de los últimos años ha enseñado la aspereza de un conflicto circular que se extendió a lo largo y a lo ancho del país. El impacto es inevitable, sin embargo, vale la pena destacar que hay películas que posibilitan inspeccionar la continuidad de los distintos tipos de violencia presentes a lo largo de la historia. La playa, dice 2003. Es una película dramática colombiana en coproducción con Brasil y Francia, dirigida y escrita por Juan Andrés Arango. En este largometraje narra la historia de Tomás, un joven negro que ha huido de la costa pacífica colombiana a causa de la guerra. Trata de abrir camino hacia Bogotá, una ciudad racista de 8 millones de habitantes, buscando a Jairo, su hermano menor, que ha desaparecido en las calles. Tomás iniciará un viaje que pondrá a prueba su valor para enfrentar el miedo, la nostalgia y las heridas del pasado. Una temática muy similar, pero con mujeres que provienen de la selva colombiana, trata la película Oscuro Animal, 2016, de Felipe Guerrero. Cuenta la historia de un viaje desde la selva a la ciudad de 3 mujeres que deben escapar del acoso de la guerra rural colombiana. Cada una por su cuenta emprenderá un viaje en busca de sosiego. Una vez llegadas a Bogotá, tomarán un respiro para enfrentar el nuevo curso de sus extraviadas vidas. 18 años después de la presentación de la película La Primera Noche de Luis Alberto Restrepo y de otras películas realizadas en el país acerca del tema del desplazamiento forzado, tristemente sigue viéndose esta situación que además se ha agudizado en los últimos años debido a la ruptura de los acuerdos de paz con el movimiento guerrillero de las FARC. Esto pues lamentablemente ha hecho que esta situación se incremente, que continúen los desplazamientos de campesinos por culpa de los grupos armados al margen de la ley, y la situación que representaba la película en su momento de estas personas que tienen que huir del campo para llegar a las ciudades se ha realmente incrementado. Lo que aparece como algo nuevo dentro del panorama es que ahora los desplazados también son internacionales, una situación que no se vivía en el momento de la película y que se está viendo desde hace muchos años no solamente en Colombia, sino en otros países de la región y del mundo. Es la migración, la alta migración y preocupante migración del pueblo venezolano, debido pues a las situaciones adversas que se presentan en este país. En el caso de Colombia tenemos una cifra altísima que supera más del 1 millón de personas que han llegado a nuestro país en busca de oportunidades, muchos de ellos con algunas condiciones para empezar un negocio acá, pero la inmensa mayoría completamente desplazados y absolutamente sin nada. Esto ha hecho pues que también algunos delincan, algunos estén trabajando en lo que se llama la economía del rebusque, y que otros pues simplemente estén dedicados a la mendicidad. Entonces pues yo creo que la situación hoy en día es preocupante con respecto al tema del desplazamiento forzado. Seguimos siendo uno de los países más peligrosos para los desplazados, y seguimos siendo uno de los países con mayor cantidad de desplazados internos y externos del mundo. Esta situación que se reflejó en la película o que se mostró en la película lamentablemente sigue existiendo, y si no hay unas políticas claras de los gobiernos para mitigar este asunto, pues lamentablemente continuará presentándose.
Pero es bueno aclarar que la realidad social que vive hoy en día Colombia es muy diferente a la que se vivió en el año 2000. Departamentos como Antioquia ya no viven esa cruel realidad que vivieron hacia el año 2000. Las personas ya pueden salir con tranquilidad entre estos pueblos del oriente sin temor a que les vaya a suceder lo que pasaba en esos años. Hasta aquí nuestro blog de Cinéfilos. Espero que toda la información que le brindamos sea de su interés. Recuerda suscribirte a nuestro canal.